Hola a todos. Bien, pues sigamos con estas ideas de lo que es el límite. En particular, hoy en este video voy a tomar, vamos a estar, vamos a ver otro tipo de límites. Límites. Se llaman límites infinitos. Ujú. Bien, ¿cuál es el sentido de estos nuevos límites que vamos a tocar hoy? Bien, si hemos dado cuenta, tenemos como es el estudio, el cálculo es como el estudio de este tipo de funciones, ¿no? Tanto en ciertos puntos en los cuales son interesantes. Ajá. Obviamente las funciones x cuadrada, x y la función constante x al cubo y todas esas polinómicas como que digamos que tienen un comportamiento, un buen comportamiento. Ajá. En inglés, por ejemplo, he escuchado mucho que son funciones good behavior, bueno, que se portan bien. El caso es que en mi casa sonaba mucho mejor en inglés, así que bueno, no importa. Pero ya como hemos tenido en cuenta, hay funciones que son raras. Ajá, por ejemplo, la función signo que está extraña. Y sobre todo, la que vamos a tocar hoy otra vez es la función 1 en x. Ajá, 1 en x. Entonces, fíjense, esta función es la función 1 en x. Ajá, la función 1 en x. Que si se acuerdan, habíamos visto los límites cuando esto vale 1, cuando algo vale más que 1, por ejemplo, habíamos visto cuando vale 10 y cuando vale un cuarto. Ajá. Había dejado de tarea que se hiciera este mismo análisis para cualquier elemento C que fuera positivo, ¿no? Ujú. Si se dan cuenta, podemos haber hecho el mismo análisis cuando la función es negativa. Bueno, cuando la función toma valores negativos, por ejemplo, aquí en menos 1 o aquí en menos 10, y tendría como el mismo sentido, ¿no? Agarrar un intervalo en el cual pues esto se pueda quede acotado, ¿no? Y aquí. Pero fíjense que nunca toqué el tema del límite, ajá, cuando x tiende a 0. Ajá. Fíjense que la función está definida en todos los reales excepto en el 0, pero sí podemos sacar un tipo de límite a cuando x tiende a 0. Recuerden que la noción de límite, o la que yo quiero dejarles, es como de cercanía. ¿Qué le pasa a la función cuando me voy acercando mucho al punto donde quiero obtener el límite? En este caso, en todos los demás, habíamos visto que podemos calcular el límite con un delta adecuado y tal, ¿no? El punto es que, ¿qué sucede cuando x tiende a 0? Ajá. Cuando me acerco mucho a 0, ¿qué le pasa a la función? En particular esta, si ven, aquí hay algo raro, ¿no? Entonces a eso, por eso necesitamos agregar una nueva definición. Digamos que estamos tratando de canalizar todos los problemas o las estructuras que tienen las funciones para ciertos casos. Lo más sencillo es para un caso en el cual pues este punto sí exista. Ajá. Hemos visto también que el límite puede no existir, pero la evaluación sí, y etc., ¿no? Es lo que vamos a ver al final del video tal vez. Entonces ahora me interesa ver este tipo de límites, cuando yo tiendo a un punto pero la función se hace muy grande. Entonces a eso es lo que vamos a tratar de entender como límites al infinito. En este caso está raro porque, por ejemplo, si me acerco por el lado izquierdo tiende hasta acá, hacia abajo, y cuando me tiendo hacia la derecha tiendo hacia arriba. Entonces como que ahí no podría decir ni siquiera como para dónde va, o sea, como qué tendencia tiene. Así que vamos a hablar un poquito antes de todo esto de infinito, ¿no? En realidad es un concepto bastante extraño el cual no voy a definir. Ajá. Pero se puede entender como algo muy grande. No es un número, sino algo que es muy grande, ¿no? Podemos entenderlo como de esa manera. En realidad yo creo que es difícil de explicar este tipo de conceptos porque en la naturaleza hay pocas cosas que sean infinitas. En realidad no conocemos nada que sea infinito. O no estamos seguros, ¿no? Por ejemplo, el infinito podría ser el universo, ¿no? Por ejemplo. Pero no sabemos si es infinito todavía. No podemos agarrar velocidades infinitas porque eso tampoco se puede. Cuando hay un infinito en la naturaleza, como que decimos que hay algo raro ahí, ¿no? Por ejemplo, la curvatura de un hoyo negro, bueno, cosas así, ¿no? Que ya han escuchado. No sé, el desprecio de ella hacia mí, por ejemplo, eso sí es infinito. Ay, perdón, estúpida la pregunta. Entonces, vamos a entender como infinito como algo muy grande. Infinito como algo muy grande. Ajá, una cantidad, bueno, es que no es una cantidad fija, sino, es más, ni siquiera voy a poner nada, o sea, nomás quiero
que se tenga esa intención de comprender que infinito dice ser algo que como que es muy, muy, muy grande, tanto que no puedo, o sea, si yo agarro un número, el infinito es más grande. Y entonces no es un número, sino es una tendencia hacia algo que nunca se acaba o de que algo es muy grande. Ajá. Entonces, bueno, a estos límites al infinito, bueno, algo que hay que entender también es que si no es, infinito no es un número. Ajá. Entonces no se puede interpretar como un número real, es una tendencia, es algo como muy grande. De hecho, es por eso que tenemos así esta definición de límite. Así que miren, vamos a meterla. Todo esto que le estoy platicando que no tiene sentido es para que esta definición tenga algo de sentido, porque es difícil, ¿no? Sea f de a los reales con a subconjunto de los reales, ¿vale? Y sea c, ¿no? Y sea c elemento pues de a. Entonces aquí vamos a poner, bueno, las dos definiciones aquí como viene en el Bartlett, en el Spivak, no, sin el Spivak también viene, pero viene como ejercicio, imagínense. Así que en el Bartlett sí viene más o menos, bueno, viene bien la teoría. Entonces aquí dice 1, se dice que f tiende a infinito, cuando x se acerca a c. Se dice sí. Y fíjense aquí, va a ser para todo, es similar al de límite, pero aquí cambia algo. De hecho, cambia en el sentido de que vamos a escribirlo mejor. Sí, y vamos a poner aquí la definición tal cual. Se dice para toda alfa en los reales, fíjense que aquí ya no es positivo, sino alfa en los reales, existe un delta mayor que 0 que va a depender del alfa, tal que para toda x en a con 0 mayor que x menos c menor que delta, entonces f de x es mayor que alfa. ¿Vale? Obviamente es un poquito complicada la definición. La voy a poner aquí traté de ponerlo un poco más con letra. Digo con escrito para que quede un poco mejor y se entienda un poco más. Pero bueno, en otra alternativa es con puro símbolo, ¿no? Para todo alfa en los reales existe delta mayor que 0, tal que si 0 mayor que x menos c menor que delta, entonces f de x es mayor que alfa. ¿Para qué lo pongo así? ¿Por qué lo puse primero acá? Pues para explicar un poquito a qué se refiere y por qué lo pongo así, para que se vea que es casi lo mismo. Casi lo mismo que la definición de límite. ¿Sí? Aquí el detalle, por ejemplo, es que cambia la letra, ¿no? Que dicen, bueno, solo es una letra, pero bueno, lo que sí cambia es que aquí puede ser un valor en los reales y sin embargo, generalmente en el epsilon siempre nada más es positivo, ¿no? Y la otra cosa que cambia es que esto ya no es un valor absoluto y es menor que epsilon, sino es al revés, que la función siempre es más grande que ese alfa. Ok, vamos a tratar de dar la idea de lo que quiero dar de esta definición. Dice, f tiende a infinito, es decir, tiende a ser muy grande cuando x se va acercando a un punto. En este caso el punto que quiero ver es c. ¿Cómo se puede entender eso? ¿Cómo puede decir que f se hace muy grande o tiende a ser muy grande? ¿Cómo se dice eso? Bueno, al igual que el alfa, digo que el epsilon, que en la gráfica, y fíjense, vamos a tomar otra función, que esto ahora va a ser la función 1 entre x cuadrada. ¿Por qué esta? Porque esta tiene la gráfica siguiente. Digamos que la parte de abajo que teníamos hace rato, bueno, esa cosa quedó muy fea, que teníamos hace rato, ahora es positiva. Entonces ya los dos como que cuando me voy acercando al 0, como que tiende a hacerse muy grande positivo. Entonces eso es lo que voy a entender. Recuerden que cuando yo decía que algo era el límite de algo, por ejemplo aquí, cuando x tiende a es 10, por ejemplo, dábamos un epsilon y queríamos encontrar un delta para el cual la función alrededor de este intervalo estaba acotado, ¿no? Digamos que cabía dentro de aquí. El detalle es que mamá, me grito, creo. El detalle o es similar esta definición, pero para infinito, pero ahora en vez de tener el valor absoluto de que me voy acercando, ahora lo que quiero es decir que la función siempre va a ser más grande
que cualquier número que yo les diga. Ahora el juego es diferente. Yo les digo un alfa, por ejemplo, 100. Alfa igual a 100. Ustedes tienen que decirme si existe algún delta para el cual todas las x a partir de ese delta la función vale más que 100. Para la función 1 entre x cuadrada es fácil, porque cuando x es igual a 1 entre 10, se dan cuenta la función cuánto vale, 100, ¿no? F de 1 entre 10 sería 1 entre 10 al cuadrado así, y esto quedaría 100, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, si yo agarro un delta igual a 1 entre 10, todos los valores que estén en este intervalo van a ser más grandes que este alfa que yo estoy dando. Entonces es como una idea de que ir persiguiendo a la función. No importa qué número yo les diga, 1000 millones, siempre va a existir un delta que a partir de ese delta, cuando yo agarro este intervalo, la función vale más que 1000 millones. Y si yo les digo 1000 millones más 1, ustedes van a agarrar otro delta para el cual la función todavía se hace más grande y así. Entonces, para cualquier número real, no importa cuál, ustedes pueden encontrar un delta para el cual la función vale más que ese número. Entonces, si ven, esa es la noción de infinito, ¿no? No sé si recuerdan, pero había una primera noción de infinito que dieron los griegos de un individuo, no me acuerdo su nombre, podría buscarlo, pero podría salir cosas raras en internet, entonces, a ver, lo voy a buscar aquí. Era una paradoja de infinito, pero de alguien, ¿no? Paradoja, espérenme, podría editar esto, pero me da flojera, así que paradoja de infinito, flechas, así búsquenlo. Flecha. A ver, déjenme ver. Se llama la paradoja de Zenón. Ahí pueden buscarlo en algún lado. O en O en ¿dónde? O creo que en YouTube hay videos que hablan sobre eso. Lo pueden buscar. Para que tengan una noción de que ese es el infinito del que yo me quiero más o menos referir. ¿Qué dice la paradoja? A grandes rasgos. Si pongamos que yo tengo un arco. Soy Zenón. Y soy muy fuerte. Y puedo volar y muchas cosas, ¿no? Bueno, hay muchas suposiciones en eso, ¿no? Bueno, el punto importante es que yo estoy aquí y quiero ver si el universo es infinito. Entonces yo lanzo una flecha hacia la nada. Si esa flecha debe chocar en algún lado, por ejemplo. Entonces yo puedo ir otra vez a recoger la flecha y volverla a lanzar. Donde choque, vuelvo a ir y la vuelvo a lanzar y así sucesivamente. Algo así iba. Vamos a ver bien. Dice, se nos establece que para que se produzca el movimiento un objeto debe cambiar de posición que ocupa un eje flecha. Eso no. Wikipedia no tiene la razón. A ver. La mitad de la mitad eternamente. No, eso tampoco. Olvídenlo. Lo que yo quería decirles es que en esa paradoja, bueno, y lo que yo me acordaba es que aquí está el monito, ¿no? Y él quiere demostrar que algo es infinito. Para ello, digamos que lanza una flecha. Y ahí va la flecha, ¿no? Y cae en algún punto. Vamos a tomarlo así, ¿no? Supongamos que esta recta que está aquí. Y luego, ya cuando llega a este punto, vuelve a lanzar la flecha. Y cuando llega, pues todavía hay más mundo, ¿no? Por así decirlo. Y así se va lanzando la flecha. Y nunca va a acabar, ¿cierto? Eso es lo que él entendía por infinito. Cuando existiera algún momento en donde ya no hay más universo que aventar la flecha, pues ahí quizá acaba y diríamos que el universo es finito. Pero en este punto, la idea es que siempre él puede lanzar una flecha. O sea, porque siempre puede llegar a este lado y todavía hay más espacio donde lanzar la flecha. Bueno, tal vez esto no sirva de nada, pero bueno, mi objetivo es entender que esta flecha se puede entender como el alfa. Es decir, yo puedo decir un número cercano que vea, no sé, 1000 millones. Llego aquí, pero veo que aún puedo sumarle 1000 millones a 1000 millones, o sea, lanzar una flecha más grande, más lejos, o la misma distancia. Y después digo, bueno, ahora lo voy a lanzar 1.000.000 de veces más. Y lanzo la flecha mucho más lejos, pero sigue habiendo universo. ¿Qué significa eso? Que no importa qué tan un número yo dé de alfa, siempre voy a encontrar un intervalo en el cual la función vale más que ese número. Y esa es la noción de infinito que quiero que ustedes tengan. No es un número, es una tendencia que es demasiado grande. Tan grande que no importa qué número yo diga, siempre la función puede ser más grande. ¿Vale? Entonces es un juego como este de Zenón, de yo lanzo una flecha
o yo danzo un número y ustedes tienen que decir qué intervalo hace que la función sea más grande. Bueno, básicamente es eso. Y también tendría la otra noción cuando ahora se hace como, en vez de lanzar la flecha a la derecha, la lanzo a la izquierda, que sería la noción de menos infinito. Así que vamos a tomar esa y y vamos a definirla nada más para que se tenga. Aquí lo tienen como 2. Ah, bueno, sí, algo que se me olvidó decirles de lo anterior. Todo por decir esos dibujos que luego tal vez no se sirvan de nada. Bueno, de por sí creo que esto no sirve de nada, pero bueno. Cuando x tiende a c es igual a infinito de f de x. Si ven, la escritura es igual, solo que ahora tengo que el límite no vale un número, sino vale infinito. Que recuerden que infinito no es un número, es una tendencia. Y bueno, algo más que quería comentarles nada más para que se acabe es que fíjense que todo lo demás se parece mucho a la definición de límite. ¿Y por qué se parece mucho a la definición de límite? Bueno, recuerden que este pedazo que está aquí, ¿a qué se refiere? A que las x se van acercando mucho a un punto. Por eso la importancia de decir que el límite cuando x tiende a este punto implica esta desigualdad. Y lo que quiero demostrar es que si el límite es muy grande, pues significa esto que está aquí, que es lo que le estoy tratando de explicar. Por eso como que todo es muy parecido. Y alfa en los reales. Entonces, bueno, vayámonos con la definición de menos infinito. Entonces se dice que f tiende a menos infinito cuando x tiende a c y se escribe como el límite cuando x tiende a c de f es igual a menos infinito. ¿Cómo se definiría? Bueno, se define de manera similar como lo anterior. Para toda alfa en los reales existe un delta mayor que 0, tal que si 0 mayor que x menos c en valor absoluto menor que delta implica, y ahora fíjense aquí va a ser el cambio, no quiero que f de x sea mucho más grande que cualquier número, sino lo contrario, quiero que sea mucho más pequeño que cualquier alfa. Pero fíjense, para que también se haya un cambio, el libro lo que hace es también tomar, en vez de decir alfa, toma otra letra, beta. Entonces beta ahora como que debe ser como muy negativo, ¿no? Entonces la función no importa qué número tan negativo de, en este caso beta, la función va a ser más negativa. En realidad esto pues para cualquier beta. No solamente muy negativo, sino también puede ser positivo, pero nos interesa más cuando es muy negativo, ¿no? Siempre voy a encontrar un número más negativo. Vamos a hacer un ejemplo de esto, que es el que les estoy comentando. Ejemplo. El límite cuando x tiende a 0 de 1 entre x cuadrada, demostrar que esto es infinito. Bien, fíjense que en términos de límite, como que es más aplicativos, es un poquito más sencillo. Por lo siguiente, bueno, ya saben que para poder resolver cualquiera de estas cosas hay que poner toda la definición. En este caso hay que aprenderse una más. No es tan difícil porque es muy similar, simplemente cambia algunas cosas. En este caso la letra y la parte final, ¿no? Entonces pongan lo mismo. Existe un delta mayor que 0, tal que si 0 mayor que x menos el punto, que en este caso es 0, por eso lo quito, es menor que delta, implica que, y aquí es donde cambia, ¿no? Que f de x es mayor que alfa. Entonces, ¿cuál es el objetivo en esta definición? Si ustedes ya tienen bastante experiencia con los epsilon delta, esto les va a ser muy similar, porque ahora, ¿qué es lo que quiero demostrar? En los de límites quiero demostrar que f de x menos L es menor que epsilon, ¿cierto? Pero esto ya no está. Ahora lo que quiero demostrar es esto. Entonces quiero demostrar esto. ¿Cómo le hago? Bien, entonces hacemos lo mismo. Quiero que esto sea cierto. Entonces digamos que pues f de x, pues lo sustituyo. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Aquí f de x lo sustituyo en esta desigualdad. Entonces que esto se cumpla significa que se debe de cumplir esto, ¿cierto? Que 1 entre x cuadrada es mayor que alfa. Entonces yo tengo que decir para cuál delta esto se empieza a ser cierto. Entonces vamos a hacerlo igual que al principio. Vamos a dar algunos deltas, como lo hicimos con los epsilon, para que se vaya quedando un poquito claro. Vamos a agarrar, por ejemplo, delta, pues uno pequeño, ¿no? 1, por ejemplo. Digo alfa. Esta letra es alfa. O sea, para partir de cuál delta la función es mayor que alfa igual a 1. Entonces, fíjense, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Aquí 1 entre x cuadrada es mayor que 1. Y ustedes tienen que decirme qué intervalo, a partir de qué intervalo
cuánto debe valer delta para que la función evaluada en estos x sea mayor que 1. Entonces, fíjense, la idea va a ser la siguiente. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente, ¿no? Les comentaba, como era, ahora tengo que demostrar esto, vamos a pensarlo de la siguiente manera. Kx al evaluar en f de x, 1 entre x cuadrada es mayor que, en este caso, 1. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Es un poquito tramposón, pero es la manera que generalmente se hace. Lo que voy a hacer es suponer que esta desigualdad es cierta. En vez de decir que x pasa que f de x, que el valor en f de x es mayor que 1, vamos a suponer que no conocemos estas x. Entonces vamos a decir que x cumplen que son mayores que 1 y despejamos x. Entonces, si ven, es un poquito raro aquí, no sé muy bien cómo explicarlo, lo estuve pensando un rato, de hecho tuve que volver a grabar. Pero es más o menos la idea, o sea, quiero demostrar que f de x es mayor que algún alfa, supongamos que alfa es igual a 1. Ahora, ¿cómo le hago? Tengo que utilizar esto, ¿no? Tengo que agarrar un intervalo. Pero bueno, ¿cómo le hago para demostrar que esto es mayor que 1? Entonces, lo que encontré, o lo que más bien estuve pensando, porque en casi todo esto los libros no vienen, casi todos son ideas mías para tratar de explicarlo mejor. No funciona nada, pero bueno, trato. Lo que voy a hacer es eso, ¿no? Voy a suponer que esto es cierto y despejar x para encontrar que x cumplen que son mayores que 1. Entonces fíjense, vamos a despejar x, vamos a ponerlo aquí. Despejar x. Entonces, bueno, el x lo paso del otro lado. Y ahora saco raíz. Recuerden que las raíces funcionan también de la misma manera como hay ciertos teoremas, que esto implica que es 1 mayor que x siempre y cuando estos que le saqué raíz sean positivos ambos, ¿no? Obviamente porque si no son positivos, no puedo sacar raíz, ¿no? Eso fue bastante estúpido. Pero bueno, aquí se obtiene eso y también se obtiene otro pedazo, ¿no? Que sería esto, que sean mayores que menos 1. Y fíjense, esto de aquí, al despejar de esta cosa que estoy suponiendo que son ciertas, llego a la conclusión siguiente. Si supongo que cuáles son las x que se cumplen esto y despejo x, encuentro el intervalo para el cual se cumple esto. Entonces fíjense, son las x que están entre 1 y menos 1. Si yo agarro cualquier x que está entre este intervalo, la evaluación en f de x va a ser mayor que 1. Por ejemplo, un medio. Meto un medio está en este intervalo, sería un medio así, y esto pues quedaría como 4. Y si ven, ya cumple con eso. Entonces ya encontré cuáles son el intervalo para el cual se cumple esto. Entonces vamos a hacer lo mismo para un alfa arbitrario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? 1 entre x cuadrada mayor que alfa, y trato de decir, quiero que esto se cumpla siempre, que x funcionan. Bueno, pues despejo x. En este caso va a ser 1 mayor que x cuadrada. Como todo es positivo, puedo sacar la raíz mayor que x. Entonces, y esto es mayor que 1 entre la raíz de menos x. Bueno, menos alfa, perdón. Entonces, si ven, ya es el intervalo para el cual funciona, que esto lo puedo poner como valor absoluto de 1 entre raíz de alfa. Y fíjense que llego a esto. O sea, traté de despejar x para poder utilizar esto. Entonces, ya que tengo esta manera, pues aquí me doy cuenta cuánto debe valer alfa para que se cumpla esta desigualdad, porque esta desigualdad cumple que 1 entre x cuadrada es mayor que alfa. Entonces es un poquito raro. En resumen, y de manera muy sencilla, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Sustituyen la f de x aquí y ponen un alfa. Y después, bueno, ya sustituyen cuánto vale f de x en el caso en el que le esté preguntando. Por ejemplo, en este caso es 1 entre x cuadrada mayor que alfa. Despejan x y lo que le salga del despeje, digamos, o lo que le sobra, en este caso es perdón, va a ser el que vamos a escoger como alfa. No, como delta, perdónme. No con broncas en las letras, ¿no? Entonces, bueno, entonces delta igual a 1 entre raíz de alfa hace que esto pase, esto es esto, esto es esto, y ya que se cumple que f de x es mayor
que alfa para cualquier que yo agarre de estos deltas. Entonces, si ven, es más o menos esa la idea. Sin nada, voy a poner este ejemplo porque en realidad lo que quiero que se queden es el concepto del límite al infinito, más bien del límite en un punto que explota, ¿no? O tiende al infinito. Entonces, más bien la noción de infinito, ¿no? La noción de infinito es la que trato de explicarles, que es algo muy grande, que yo puedo agarrar un número, pero siempre a esta función puedo encontrar un intervalo que al evaluar en ese intervalo va a ser más grande que ese número, porque digamos que la función nunca va a acabar. Yo siempre puedo proponer números, pero la función siempre va a ser más grande. ¿Vale? Bueno, si tienen alguna duda, bueno, ahí me van preguntando. De estas no hay muchos ejercicios porque, bueno, en general, que en general es un tema, digamos, relacionado con los epsilon delta, pero digamos que muy particular que casi no tomamos. Sí, tal vez en el próximo video que trate de hablar de algo similar, pues les dejo tarea de esto.